Ahora sí, adelante, Leo. Hermano, ¿te pasé unas diapositivas, un favor? Sí, sí, ¿quieres que las compartan o la puedes compartir tú? Ah, ya. No, sí, un favor, compártelas, es que estoy desde celular, no puedo compartirlas. Ya, está bien, está bien. Un ratito, las voy a descargar. Un momento. Ya, bueno, son tres nomás, son muy concisas para poder explicar ahí un poco sobre la teoría del caso. Ya, vamos a compartirlas. A ver, un segundo. Bien, mientras el compañero Piero va compartiendo las diapositivas, quiero saludarlos a todos. Tengan muy buenas noches. Es un gusto poder compartir estos espacios académicos que son muy productivos, ya que nos permite poder conocer quizá un poco más, saber algo nuevo de derecho quizá. Como ya lo había mencionado, nuestro amigo Piero Peña habló sobre un gran tema y todos nosotros pudimos aprender algo de lo que pudo disertar. Bien, en el caso en concreto decidí abordar el tema de cuál es la importancia de la teoría del caso en el juicio oral. ¿Realmente tiene una importancia? ¿O será que realmente podemos arrancar sin armarlo tanto, armar los alegatos, etapa probatoria, alegato de clausura y ya? Pero el día de hoy vengo a decirles que realmente la teoría del caso para desarrollar un buen juicio oral es bastante importante debido a su trascendencia e importancia notable. Bien, ¿ya se ve la diapositiva? ¿Se puede visualizar la diapositiva? Claro, claro, sí se puede. Ah, ya, bacán, bacán. Ya, genial. Bien, como pueden apreciar en la primera diapositiva, señala, ¿qué es la teoría del caso? Bien, voy a tratar de hacer esta charla bastante práctica, bastante dinámica, porque me sirvió bastante en la primera vez que pude litigar en un concurso. Recuerdo que fue acá en la ciudad de Huacho, en un centro de estudios en el cual era parte. Al inicio se llamaba Academia Jurídica, hoy en día Escuela Penal. Fue un torneo interno entre miembros que fue bastante productivo, recuerdo. La verdad era la primera vez que me animaba a participar en esta clase de concursos. La verdad, al menos debo hacer una crítica en la universidad en la que estudio. No, no pulen mucho este tema de la litigación, razón por la cual recuerdo estaba yo en octavo ciclo y no tenía, pero ningún concepto de lo que era todo lo que es referente a las técnicas de litigación oral. No sabía que era una teoría del caso, no sabía que era un alegato de apertura, no sabía que era un interrogatorio, un contrainterrogatorio, no sabía que era un alegato de clausura, no sabía nada. Y bueno, en esta oportunidad recuerdo que el presidente de aquel entonces animó a que todos los miembros participen y así fue. La verdad yo estaba con bastante ahí inquietud porque ya habían miembros que iban a participar y que ya habían tenido experiencia. Yo los había visto litigar y lo hacían muy bien. Entonces, así fue como me aventuré, ¿no?, a esta primera audiencia de litigación, a este primer torneo que pude asistir hace algunos años. Y la verdad, debo confesar que fue una experiencia bastante importante, bastante productiva. ¿Cómo fue que empecé a agarrar un caso por primera vez para poder llevarlo a un juicio? Nos pasaron una carpeta fiscal. Yo le imprimí, obviamente, una carpeta fiscal, obviamente, ficticia, para el caso en concreto. Recuerdo que era de violación, era un caso de violación sexual. Eh, por alguna razón, siempre me tocaba ser Ministerio Público, todo el tiempo fui Ministerio Público. Y acá hay un punto que vamos a poder también hablar sobre esto, porque la teoría del caso del Ministerio Público se caracteriza por ser un poco más rígida que la teoría del caso de la defensa técnica. Por ejemplo, si el Ministerio Público te arma una teoría del caso y te imputa que has cometido hurto, y después te dice, no, no, has cometido estafa, o has cometido robo.
sabemos que si bien es cierto, puede variar algunas circunstancias en la imputación, pero no puede hacerlo en base a los hechos. Así que la teoría del caso de la fiscalía es un poco rígida, a diferencia de la teoría del caso de la defensa técnica. Bien, recuerdo que en este concurso, la primera etapa fue a hacer unos alegatos de apertura. Yo la verdad, sin ningún tipo de experiencia y apoyándome en videos que pude encontrar en YouTube, en algunos consejos de unos amigos, eh, recuerdo que vi un video donde señalaban la importancia de armar de una vez tu teoría del caso. Y ahí fue el primer acercamiento que tuve yo con lo que es una teoría del caso. Les voy a contar cómo es que yo lo entendí en un primer momento, porque la verdad me sirvió bastante. En aquel torneo que les comento, que fue la primera vez que pude participar, pude llegar hasta la final, quedé en segundo lugar. No sé si está por ahí la compañera Ana Zapata, fue contra ella el torneo, fue bastante intenso, bastante productivo, fue una gran final. Bien, entonces, cuando ya tenía el caso, lo que pude notar es que armar, armarte una teoría del caso, bien como lo que indica ahí en la diapositiva, es nuestra versión acerca de lo que ocurrió. ¿Y cómo tú te armas una versión acerca de lo que ocurrió? Obviamente, primero, analizando la carpeta, o sea, leyéndote todo a detalle. Entonces, no se puede únicamente construir una teoría del caso a base de las diligencias que practicó el fiscal o el informe policial. No, no. Para armarte, o al menos como yo lo armé, una teoría del caso, me leí tanto las declaraciones, las pericias, todo, declaraciones tanto de la defensa, como iban a hacer prueba de la defensa y también como les iban a hacer prueba de la fiscalía. Y una vez pudiendo haber adquirido las dos versiones, tanto de los que testificaban a favor y los que testificaban en contra, me tuve que armar una propia versión. Esta versión, como fue en mi caso ser Ministerio Público, tenía que ser dirigida a acusar. Bueno, de ahí que podemos decir que en la realidad no todos los casos el fiscal lo debe ver con ojos inquisitivos y que todos sean acusar y se practiquen diligencias encaminadas a demostrar responsabilidad. Ahora también el fiscal, sabemos que en este sistema acusatorio también tiene que realizar diligencias que vayan encaminadas a poder quizá demostrar una no responsabilidad. Bueno, como les venía diciendo, eh, como en un primer momento entendí lo que se trataba el tema de la teoría del caso, fue analizando absolutamente todo lo que hay en la carpeta fiscal, todas las declaraciones, los informes policiales, todas las diligencias que se practicaron. Una vez teniendo ya en mi cabeza las declaraciones, el informe policial, las pericias y absolutamente todo, me pude hacer una versión de los hechos. En este caso tenía que ser una versión encaminada a acusar. Entonces, así fue. Pude armar una teoría del caso que apuntaba a eso. Como también menciona acá en la diapositiva, señala que es la hipótesis que intentaremos probar en juicio. Seleccionada estratégicamente. ¿Por qué señala que una teoría del caso debe estar pensada de forma estratégica? A ver, tenemos, por ejemplo, en nuestra teoría del caso quizá varios testigos, pero podemos llevar a 3 nomás. Y uno de ellos, imaginemos, que es un testigo que estuvo ahí por una esquina que apareció de la nada, que tiene quizá o no credibilidad, y bueno, cuando podrías averiguar sobre él, te enteras que tiene una condena por haber testificado erróneamente y haber falseado la verdad. ¿Podríamos incluir a esta persona dentro de nuestra teoría del caso? Obviamente que no, porque sabemos que la otra parte le restaría bastante credibilidad. No estoy hablando que todas las personas que han mentido alguna vez lo van a hacer siempre, sino que en este caso en concreto, lo que vamos a posteriormente llevar nosotros a juicio
que es en este caso nuestros testigos, tenemos que hacerlo de una forma muy selectiva, de una forma muy táctica, razón por la cual considero una de las características de la teoría del caso es que tiene que ser una teoría estratégica. La primera vez que pude, digamos, concretar, armarme una versión, lo hice totalmente a mano, lo escribí ahí en unos papeles, me sirvió, me salieron como 6 hojas creo, 6 hojas, y de esas 6 hojas estaba totalmente todo lo que yo había, todo lo que yo imaginé del caso, todo lo que yo interpreté del caso, porque en resumidas cuentas, ¿qué es la teoría del caso? Es nuestra versión acerca de lo que ocurrió. Esa es básicamente la teoría del caso. De ahí que tenga otras características, elementos, importancia, pero en sí, en concreto, hablando en cristiano, la teoría del caso es nuestra propia versión de los hechos. Por ejemplo, en una prisión preventiva, el fiscal, después de demostrar, ¿no?, el peligro de fuga, los elementos de convicción, ¿qué le va a pasar a decir al juez? Los hechos, o sea, ¿qué es lo que ocurrió para el fiscal? Igualmente la defensa tendrá que decirlo en su alegato de apertura. Y acá vamos a hacer un paréntesis para hablar acerca de una conectividad, cómo se entrelaza la teoría del caso con los demás elementos que vamos a desarrollar en juicio, los alegatos de apertura, la etapa probatoria y alegatos de clausura. Bien, de eso hablaremos en un momento. Señala en un tercer punto, es una herramienta metodológica que permitirá a las partes conducir toda su actividad durante el proceso. Esto es lo que les venía comentando. El alegato la teoría del caso va a estar directamente vinculada, directamente conectada a toda la fase que se va a desarrollar en el juicio, tanto a los alegatos de clausura, ya que el alegato de clausura es el resumen de tu teoría del caso. Recuerdan que les había comentado que pude escribir la teoría del caso, me salieron como 6, 7 hojas, y el alegato de apertura me salieron 3 hojas. Lo que hice básicamente es agarrar mi teoría del caso y resumirlo de una manera que no sea tan extenso. Como sabemos, uno de los consejos que siempre nos dan nuestros maestros, el doctor Benji, el doctor Portugal, Jefferson Moreno, señalan que el manjar de los jueces es la brevedad. O sea, anunciarles lo que pasó en un corto tiempo realmente es bastante productivo y bastante bueno para ellos. O sea, cómo lo recepcionan los jueces es bastante importante y bastante positivo para ellos. Entonces, si hablamos de que la teoría del caso va a ser una herramienta metodológica, es porque nos va a servir para todas las instancias en el juicio oral. Por ejemplo, todos nuestros testigos van a ser interrogados de una manera ya sujeta a lo que habíamos construido en nuestra teoría del caso. ¿Ya? No vamos a postular algo en nuestra teoría del caso y en la etapa probatoria preguntarle otras cosas. Obviamente no. Todo, tanto alegato de apertura, etapa probatoria y alegato de clausura, está sujeto y digamos, depende de nuestra teoría del caso, se desprende de nuestra teoría del caso. Señala que es una carta de navegación. Esto tiene vínculo con lo anterior que había mencionado. Tanto para el juez, tanto para nosotros, como desarrollemos todas las fases en juicio, va a ser siempre desprendido de nuestra teoría del caso. Vamos a poder, digamos, escenificar en juicio qué es lo que pasó a través de un relato. Todo lo que sucedió a través de nuestra teoría del caso. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Señala funciones de la teoría del caso. Dirigir la investigación, obviamente, tanto bueno, como defensa, como fiscalía. En este caso me tocó ser Ministerio Público en este primer momento. La investigación que tanto la fiscalía va a dirigir posteriormente
iniciado el proceso, estando en etapa de investigación preparatoria. Miren, y acá hay un tema bastante discutible. Yo he escuchado a algunos autores mencionar que cuándo es que se tiene una teoría del caso, o sea, en qué instancia del proceso penal podemos hablar que tenemos una teoría del caso. En la investigación preparatoria, en la etapa intermedia o recién en el juicio oral, tenemos una teoría del caso. Yo me inclino hacia la postura quienes señalan que desde un inicio, desde la etapa de investigación preparatoria, uno maneja una teoría del caso. El que después de forma progresiva se vaya nutriendo de los elementos que, digamos, se produzcan, eso es diferente. Pero uno tiene una versión de lo que pasó desde un inicio. Se los pongo así un ejemplo. Fiscalía cuando pide prisión preventiva, Fiscalía después de haber dicho los elementos de convicción, después de haber dicho el peligro procesal, etcétera, pasa a narrar los hechos. ¿Cómo es lo que pasó para el fiscal? Defensa hará lo mismo en su oportunidad. Entonces, ellos ya desde un inicio pueden manejar o se pueden hacer una idea de lo que es, de qué es lo que pasó. Recuerden de la definición que habíamos mencionado acerca de lo que es la teoría del caso. Es nuestra versión, que esté más detallada, que tenga algunos aportes de más en el transcurso del proceso, es diferente. Quizá algunos detalles se vayan dando en diferentes instancias debido a la progresividad que va agarrando nuestra teoría del caso mientras se va desarrollando el juicio. Señala en la diapositiva. Planificar, direccionar y ejecutar la práctica de pruebas en el juicio. Entonces, vamos a hablar de lo que les había mencionado hace un momento. Tenemos claro que nuestra teoría del caso, digamos que de la teoría del caso se va a desprender lo que nosotros, tanto como defensa o como fiscalía, vamos a poder desenvolvernos en juicio. Para nuestro alegato de apertura, ¿cómo se vincula? ¿Cuál es el vínculo que tiene la teoría del caso con el alegato de apertura? Como les había indicado hace un momento. En un primer momento, de lo que eran 6 hojas, que era toda mi teoría del caso, lo pude resumir en 3 hojas, pero no era algo diferente. Era lo mismo, pero en un resumen. Obviamente con los elementos que tiene el alegato de apertura. En este caso, como me tocaba hacer fiscalía, tenía que decirlo en orden, ¿no? Demostrar hechos, derecho y prueba. El hecho, derecho y prueba estaba también en mi teoría del caso. Entonces, lo que hice en el alegato de apertura es resumirlo, como cuando ustedes hacen un resumen, cuando ustedes, digamos, disminuyen unos textos, ¿no? En este caso, resumen lo que es, en este caso, su teoría del caso. Y este resumen de su teoría del caso es lo que viene a ser el alegato de apertura. El alegato de apertura, tenemos claro lo que señala la doctrina, lo que señalan los maestros, va a ser el primer contacto que vamos a tener con el juez para darle nuestra versión de los hechos, para poder decirle nuestra teoría del caso en forma resumida. Lo comparan mucho con un tráiler de una película. Ustedes saben que quizás han estado en internet navegando, en Facebook, en YouTube, les ha aparecido trailers pequeños, y depende de lo impactante que sea, se quedan mirándolo, no se quedan mirando. O depende de lo interesante que sea, se quedan posteriormente esperando a que salga la película. Depende de la calidad, depende de lo conciso, depende de lo concreto que sea ese tráiler. Igualmente, el alegato de apertura tiene que reunir esas características, tiene que ser, primero, muy claro, tiene que ser en un lenguaje bastante adecuado. Yo soy de la postura que tenemos que olvidarnos que somos abogados en este primer momento, porque lo que estamos contando no es algo técnico, es una historia. Lo que estamos contando en este primer momento es hechos. O sea, la persona no procedió a agarrar un arma pulso cortante. La persona agarró un cuchillo. La persona no estaba bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. No, la persona estaba drogada, la persona estaba borracha. O sea, lo que les quiero entender es que en este primer momento se olviden de ello, porque lo que el juez va a escuchar es la versión de lo que pasó. Recuerdo una cosa que me sirvió
bastante en su primer momento era decirle esta teoría del caso, perdón, decirle el alegato de apertura antes de una simulación a mi madre. Mi madre no estudia derecho, obviamente, y mi fin era que ella lo entendiera y me pudiera decir, te entendí. Y así fue. Este era el fin que yo conseguía porque lo que quería es que el alegato de apertura sea lo más claro posible. Y si ella lo entiende, obviamente, es bastante entendible para todos los demás. Bien, entonces, como les había señalado, el alegato de apertura va a ser nuestro resumen de toda nuestra teoría del caso. Obviamente, si son fiscalía, pudiéndolo hacer en orden, ¿no? Señalando hecho, derecho y prueba. ¿Cómo se conecta la teoría del caso con la etapa probatoria? Ya vamos uno. Alegato de apertura, ya está. Ahora, el vínculo que tiene con la etapa probatoria, el vínculo que tiene con el interrogatorio, el vínculo que tiene con el contrainterrogatorio. Ya se van dando cuenta más o menos cómo es que la teoría del caso realmente se vincula, se une a todos estos elementos. Bien, nosotros cuando llevamos a nuestros testigos a que vayan a declarar en juicio, primero lo que hacemos es seleccionarlos de forma estratégica. Luego armamos las preguntas que le vamos a hacer, los preparamos para que puedan responder lo que nosotros queremos hacer denotar, hacer que el juez sepa. En el interrogatorio, el juez va a poder escuchar de otra persona los hechos. Entonces, tenemos que tener tanto las preguntas bien preparadas como las respuestas ya, digamos, bien aceptadas o bien preparadas de lo que vamos a querer escuchar. ¿Y cómo se conecta esto con nuestra teoría del caso? Nosotros, cuando tenemos una versión de los hechos, vamos a querer que en la audiencia estos hechos salgan a la luz, estos hechos se puedan lucir. Y es por eso que todas las preguntas que vamos a preparar van a estar vinculadas directamente con nuestra teoría del caso porque van a estar encaminadas a poder hacer denotar lo que en nuestra teoría del caso está. O sea, lo que queremos probar, la versión que queremos contarle al juez, porque primero se lo vamos a contar y luego queremos probárselo. Por ejemplo, si decimos, este es el caso que estábamos compartiendo junto con el compañero Piero y el compañero Fernando en el concurso que íbamos a tener el día de hoy con Noise. Fue muy interesante, miren. En este caso queríamos decirles que aquella persona, que era Carlos Patiño, nunca había salido de su domicilio y que en el día de los hechos, en la hora en que ocurrieron los hechos, él estaba en su casa. En un primer momento, en el alegato de apertura, se lo decimos al juez: señor juez, el día de los hechos, Carlos Patiño estuvo en una reunión muy amena junto a dos amigos y su novia, lo cual ese día Carlos Patiño nunca salió de su domicilio. Y después de habérselo contado, tenemos que probárselo. ¿Cómo se lo probamos? Llevando juicio al amigo, a la novia, quienes confirmarán que efectivamente ese día, en la hora en que ocurrieron los hechos, Carlos Patiño nunca salió de su domicilio. Y si nunca salió de su domicilio, en conclusión, uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y los hechos que imputa la fiscalía no pueden ser aceptados. Entonces, en este interrogatorio, en esta etapa probatoria, el vínculo estrecho que tiene con nuestra teoría del caso es que ya vamos a pasar a la otra fase, que es probar lo que hemos contado en un primer momento. Tanto preparando las preguntas, estas preguntas van a estar preparadas en atención a nuestra teoría del caso. El contrainterrogatorio igual vamos a querer sacar de los testigos de la otra parte lo que nosotros queremos para comprobar nuestra teoría del caso. Y en conclusión, todas las preguntas que preparemos y todas las preguntas que le vamos a hacer a la otra parte son vinculadas y encaminadas a poder comprobar nuestra teoría del caso. Y este es el vínculo que existe entre ellos. Entonces, ya habiendo
digamos, explicado el vínculo que tiene con el alegato de apertura, habiendo explicado el vínculo que tiene con la etapa probatoria, pasamos a explicar el vínculo que tiene con el alegato de clausura. El alegato de clausura básicamente sirve para contar lo que hemos probado y cómo lo hemos probado. Vamos a decir los hechos como pasaron y también lo que se desprendió de la actividad probatoria. El vínculo igual que tienen con la teoría del caso es que en nuestra teoría del caso tenemos conclusiones, tenemos argumentos, tenemos todo, cosa que en el alegato de apertura quizás no lo podemos decir, pero en el alegato de clausura va a ser diferente, ya podemos decir conclusiones, ya podemos argumentar, cosa que obviamente no podemos hacer en el alegato de clausura, de apertura, porque sería susceptible de objeciones. Pero en el alegato de clausura vamos a poder decir todo lo que quizás quisimos decir en el alegato de apertura. Vamos a poder dar conclusiones, vamos a poder argumentar y argumentar todo lo que nosotros habíamos al final concluido en nuestra teoría del caso. Porque mientras en el alegato de apertura fue una versión que le dimos, estuvo bastante limitada porque no pudimos dar conclusiones, no pudimos argumentar, pero en el alegato de clausura va a ser la oportunidad perfecta para hacerlo, ya que tanto las declaraciones de lo que salió de la prueba documental, de todo ello vamos a poder emitir conclusiones y vamos a poder comprobar y vamos a poder dar fuerza a nuestra teoría del caso. Señala, determina la forma en que se realizan los interrogatorios y contrainterrogatorios en el juicio. Esto ya lo explicamos. Primero explicamos la conexión que tiene la teoría del caso, el vínculo que tiene la teoría del caso con el alegato de apertura. Ya explicamos el vínculo que tiene el alegato, la teoría del caso con la etapa probatoria, preparando las preguntas, preparando las preguntas que nosotros vamos a hacer también, todo ello encaminado a poder comprobar nuestra versión, que es nuestra teoría del caso. Preparar los alegatos de clausura, el alegato de apertura, el alegato de clausura. Orientar en definitiva toda la actividad de la parte en el juicio. Y esto es lo que le señalaba. ¿Qué tan importante es desde un inicio, armarnos con una teoría del caso muy bien preparada? Para ello vamos a tener que darle más de una leída, obviamente, a la carpeta fiscal. Quizá prepararlo así puede ser un poco tedioso, pero la verdad es que tener una buena teoría del caso le suma bastante importancia más adelante a lo que vamos a desprender en el juicio. ¿Por qué? Porque como le digo, todos los elementos del juicio, el alegato de apertura, etapa probatoria, alegato de clausura, son totalmente vinculados, se relacionan totalmente con la teoría del caso. Es por eso que desde un momento preparar bastante bien nuestra teoría del caso va a ser bastante productivo para todo lo demás. O sea, si hacemos una correcta y una muy detallada teoría del caso, lo demás, alegato de apertura, etapa interrogatorio, contrainterrogatorio, alegato de clausura, nos va a salir bien. Pero si tenemos una teoría del caso que le hemos hecho a una leída o a dos leídas, quizás se nos ha escapado muchas cosas, eso se va a notar, créanme, se va a notar porque en la etapa probatoria van a haber vacíos que la otra parte va a poder advertir que quizá no lo pudiste advertir tú porque no hiciste una correcta teoría del caso, porque no hiciste una, digamos, muy bien acabada teoría del caso. Entonces, como el título de la exposición era, ¿no?, la importancia de la teoría del caso en el juicio oral es trascendental, créanme. Si tienen una correcta teoría del caso, bien detallada, bien acabada, bien explicada, todo lo demás que se desprende, alegato de apertura, interrogatorio, contrainterrogatorio, alegato de clausura, también va a ser bastante productivo. Siguiente diapositiva, por favor. Genial. Y bien, acá tenemos
digamos, algunas características o elementos, si quieren llamarlo así, de la construcción de una teoría del caso. Elementos de una historia, personajes, tema, motivos, tiempos. Por ejemplo, si ustedes construyen su teoría del caso, no van a hacerlo pasándose de tiempo en tiempo, saltándose momentos, qué sé yo, no poniendo el tiempo específico en que se dio este hecho, en que se dio el otro hecho, los motivos de lo cual. Es por eso que vean a la teoría del caso como una narración, como un cuento que ustedes están haciendo, como un guión de una película, qué sé yo, en donde puedan señalar muy bien la historia, los personajes, quienes intervinieron en un primer momento, los temas que hubieron, los motivos por el cual ustedes creen que se dio y los tiempos, en qué tiempo se dio aquello, en qué tiempo se dio lo segundo, qué pasó después, qué pasó lo otro. Respeten todo esto. Eso quizás suena un poco de cinematográfica, pero es que cuando nosotros construimos una versión de los hechos, tenemos que hacerlo de la manera que el juez después lo puede entender muy bien y nosotros mismos también podamos entender bien, que al final cuando terminamos de leer nuestra teoría del caso, digamos, ya todo tiene sentido, parece una novela, parece un cuento, y tienen que verlo así, tienen que identificar personajes, momentos, temas y motivos. Señala la determinación de hechos irrefutable como primer paso. Vamos a tener que comprobar después de todo ello que hemos podido concluir en nuestra teoría del caso y que pretendemos llevar a juicio más adelante, tenemos que estar acompañado al mismo tiempo de cómo lo vamos a poder probar. O sea, si lo que vamos a poder, si lo que prometemos en nuestro alegato de apertura, vamos a poder realmente probarlo. Quizá que por la emoción nos gana y decimos, señor juez, vamos a prometer tal cosa, usted escuchará aquí cómo este testigo nos dirá esto, o hablará de lo que vio, y al final este testigo nunca existe, o nunca lo incluimos. Entonces, no se trata únicamente de decir nuestra versión de los hechos en un resumen en el alegato de apertura, sino que también tenemos que estar siempre acompañados de cómo después lo vamos a probar. Todo tiene que ir de la mano. La selección de hechos controvertibles que podré acreditar luego. A ver, en nuestra teoría del caso, si bien es cierto, tiene que ser bastante detallada, esto no quiere decir que vamos a tener que poner quizá todo al pie de la letra, o sea, todo lo que pasó actual a detalle, sino que vamos a poder quizás ser un poco selectivos nosotros y poder señalar eh, y poder identificar, mejor dicho, los elementos, digamos, los hechos más importantes, los hechos que son controvertidos, y esos hechos incluirlos en nuestra teoría del caso. Quizá hay hechos que son totalmente irrelevantes, quizá hay hechos que son totalmente, digamos, que no trascenderán más adelante en el juicio, y esos hechos no es necesario que los incluyamos. Únicamente aquellos hechos que consideremos que sirven, son importantes, que son relevantes, incluyan en su teoría del caso. Y por último, la construcción de un relato. Yo insisto bastante en este tema, discúlpenme si mucho les meto el tema de la cinematográfica, pero realmente considero que un buen alegato de apertura se desprende de una correcta teoría del caso, de una muy buena teoría del caso. Porque si nos hemos lucido en hacer nuestra teoría del caso, estén seguros que lo demás les va a salir muy bien, ya que el alegato de apertura va a ser un resumen de algo que está bien hecho, que tiene personajes, tiene momentos, tiene tiempo, o sea, es interesante, es atractivo para el juez. En este momento el juez les va a prestar mucha atención, los va a escuchar a ustedes y va a poder tener una muy buena primera impresión. Nosotros sabemos qué tan importantes son las primeras buenas impresiones para todo en la vida. Bueno, hasta aquí con mi participación. Espero estos datos hayan podido ser de su utilidad y agrado. Muchas gracias. Bien, Leo, excelente participación, hermano. Muy interesante el tema, muy bien explicado. Te felicito, hermano, y estoy seguro que a todos los compañeros que están aquí presentes les ha parecido excelente el tema que nos has abordado el día de hoy. Bien, voy a dejar de grabar. De ser el caso de que los compañeros deseen realizar alguna pregunta, lo pueden hacer
Ya saben, por la bandeja, o lo pueden realizar también por levantando la mano. Bien, vamos a terminar con la grabación.